Vamos a aprender acerca de estar firmes en nuestra libertad. Firmes en nuestra libertad. Para eso vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ahí búsquenlo en su Biblia. Hoy no le voy a poner versículos en la pantalla, pero usted lo puede buscar en su Biblia o escucharlo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. De entrada nos está hablando Dios de mantenernos firmes en esa libertad que Cristo nos ha dado. Desde el día que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hay un cambio diametral adentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto, pasa a tener vida. Nacemos, por eso se llama nacer de nuevo, y a través de ese nacimiento de nuevo nosotros obtenemos la libertad. ¿La libertad de qué? Si yo no estaba preso, bueno, pues estábamos presos en nuestros delitos y pecados, estábamos presos en los vicios, estábamos presos de traumas, presos de complejos, presos de encadenados a nuestro pasado. Toda serie de ataduras, prisiones espirituales que nosotros teníamos. Ahí se manifiesta eso cuando estamos sin Cristo, en los vicios, se manifiesta en el carácter torcido, en el pecado, en las malas prácticas. Entonces todas esas esclavitudes, prisiones, cadenas, opresiones que nosotros teníamos, cuando nosotros entramos a la vida en Cristo Jesús, Él nos libertó a través de su muerte y su resurrección. Él pagó el precio, o sea, Él emitió un cheque en blanco para pagar todas nuestras deudas y pagar nuestra libertad. Entonces, este tema de hoy es mantenernos firmes en nuestra libertad. El problema como creyentes es que muchas veces los creyentes, por un desconocimiento de la palabra, piensan y creen al enemigo y piensan que todavía están atados, piensan que todavía son esclavos de esas cosas anteriores que los ataban. Y nosotros realmente hoy vamos a aprender que nos tenemos que mantener firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. La libertad de las tinieblas no es algo que se va ganando a través de largo y tedioso tiempo. Es algo que se obtiene automáticamente cuando se viene a Cristo Jesús. Muchas personas piensan que se va logrando poco a poco, y esto es un error teológico, porque resulta que el Señor no murió durante meses, poco a poco. Él murió una tarde en la cruz y Él resucitó un día de la tumba. Entonces, Él ya pagó el precio. Por lo tanto, en el acto mismo de aceptar a Cristo como Salvador, en ese preciso momento, tú fuiste liberado de todas tus prisiones. Aférrate a esa palabra y eso va a cambiar tu vida. El problema es que no le creemos a la palabra. Pensamos que lo que sentimos a nuestro alrededor es nuestra realidad, y muchas veces es el mismo enemigo susurrándonos, engañándonos en nuestro oído, tratando de hacernos creer que todavía estamos atados cuando no es cierto. En primera Juan capítulo 3 versículo 8, primera carta a Juan capítulo 3 versículo 8 dice: para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El enemigo ha estado engañando, el enemigo ha destruido a la humanidad desde el principio. Esa ha sido su función. Él es un vaso de deshonra. Él tiene la función sucia de destruir a la humanidad. Esa es su meta. Él no va a amagar, él no va a tener compasión, él no va a tener misericordia. Él es como un león rugiente, hambriento, viendo a quien devora. Entonces, él va a mentir. Él dice que vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y una vida atada al pasado, una vida atada a las prisiones, frenada por el pasado, frenada por los vicios, frenada por los complejos. Esa no es una vida en abundancia. Esa era la vida que teníamos antes en Cristo.
Era una vida menguada, era una vida triste, era una vida pobre, era una vida sin felicidad y sin plenitud. Pero desde que venimos a Cristo Jesús, nosotros tenemos que arrebatar, agarrar, hacer nuestra esa libertad completa. Para eso se ha manifestado, dice, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo ya deshizo las obras del diablo. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, desarmó además a los poderes y las potestades y las exhibió públicamente al triunfar sobre ellas en la cruz. Recuérdense ustedes que la cruz fue un sacrificio, un acto público, no fue hecho en secreto. Y uno dice, ¡ay, qué tremendo, qué fuerte que Jesucristo haya sido avergonzado, expuesto en esa cruz delante de todos! Pero a nosotros nos convenía por una sencilla razón. En ese acto de sacrificio público, ahí también fue exhibido el enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor triunfó, Él no pecó, Él no renegó. Hasta el último momento Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la tierra tembló, dice la palabra de Dios, que en el momento que Jesucristo estaba muriendo había una oscuridad, a pesar de que era de día. Dice que en el templo, donde estaba la cortina del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo, como dando una señal de esa muerte de Jesucristo. O sea, la gente que estaba observando el evento, mucha creyó, incluso centuriones romanos se asombraron y dijeron verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se manifestó algo sobrenatural en el momento de la muerte y a los 3 días fue algo sobrenatural, volvió a temblar la roca donde estaba la tumba de Jesús, se movió y Jesucristo salió triunfante. Entonces este acto público de la cruz tiene que ver con lo que dice en Colosenses 2:15, dice, desarmó además a los poderes y las potestades y las exhibió públicamente al triunfar sobre ellas en la cruz. El enemigo pensó que estaba ganando la batalla, pero se llevó la gran sorpresa del que el que estaba ganando la gran batalla sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las prisiones, sobre las cadenas, sobre las ataduras, era Jesucristo, por ti y por mí. ¿Por qué vamos a desperdiciar nosotros ese acto público en donde fue avergonzado el enemigo y fue exhibido públicamente y nosotros no vamos a aprovechar ese éxito, esa victoria de Jesucristo? Los cristianos somos, por lo tanto, llamados a ser personas victoriosas, a ser personas totalmente libres, plenos, felices, sin ataduras. Si el enemigo te quiere vender la idea de que tú estás atado, de que tú tienes una herencia de maldición, de que tú tienes una enfermedad, de que tú no naciste para ser feliz, todas esas son puras mentiras del enemigo que está tratando de robarse tu felicidad, tu plenitud. ¿Sabes por qué? Porque él no la tiene. Él no fue llamado hijo, hija, como tú. Él no ha sido heredero, él no ha sido hecho heredero y coheredero de la gracia de Jesucristo, pero tú sí, yo sí. Él no ha sido apartado para la gracia de Dios, para vivir eternamente con el Padre, pero tú y yo sí. Entonces esa envidia, ese enojo, ese celo, ese fracaso que él tiene, él trata de destruir a los hijos de Dios. Pero no creas lo que el enemigo te dice, cree lo que la palabra te dice. ¿Recuerdan ustedes? Hemos estado estudiando a Jesucristo en el desierto y Jesucristo fue exitoso en el desierto porque se apegó a la palabra, venció las tentaciones porque creyó la palabra, la citó, la aprendió, la hizo suya, la vivió. Vive tú la palabra y cree que el Señor ya desarmó y exhibió a las potestades públicamente al triunfar sobre ellas en la cruz. Por lo tanto, esa victoria es tuya y es mía. En Juan capítulo 8, versículo 36, dice, el mismo Jesús dijo, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Jesucristo ya nos libertó y no somos medio libres, un cuarto libres, un octavo libres, somos 100% libres. Dice ahí, verdaderamente libres. ¿Le crees tú a la palabra? ¿Tiendes a amar la palabra? ¿Tiendes a creerla?
tiendes a caminar sobre ella, tiendes a compartirla a otras personas, bueno, entonces haz la tuya y sé pleno en el nombre de Jesús. Sé feliz, sé libre al 100% porque ya fue pagado el precio y porque ya te dieron esa libertad. No retrocedas. Por eso este tema se llama mantenernos firmes en la libertad que Cristo ya nos dio y ya pagó. ¿Cómo le costó a Cristo? ¿Cómo le costó su sangre? ¿Cómo le costó su humillación? ¿Cómo le costó los azotes? ¿Cómo le costó todo eso terrible que a él le pasó? Para que tú y yo fuéramos libres, para que no estemos en prisiones, para que no estemos en vicios. Hay cristianos que se aferran a un vicio y piensan que están pagando algo, que es que mi abuelo fue así, mi papá fue así, mi mamá fue así, yo entonces también soy así, y mis hijos de plano van a ser así. Eso es ignorancia. ¿Por qué? Porque si tú eres un creyente nacido de nuevo en Cristo Jesús, Él ya te hizo libre. Entonces cree en lo que dice la palabra. Dice en Hechos capítulo 26, versículo 18, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Santificado significa apartado. Si tú vas al supermercado y tú pagas el precio de un producto que te gusta, tú te compras ahí, por ejemplo, un aparato electrodoméstico que te gusta y tú lo compras, lo metes en la carreta, cuando vas a la caja pagas, lo metes a tu carro, te lo llevas. Ese producto que estaba antes en el supermercado, que pertenecía al supermercado, estaba ahí en las estanterías, tú lo escogiste, tú le pusiste tus ojos, tú pagaste el precio, te lo llevaste a casa, llegas a casa, lo desempacas nuevo y tú sonríes y dices, esto es lo que yo quería, y lo pones en un mueble especial. Quizás es un equipo de sonido, quizás es una televisión, quizás es una computadora, algo que tú querías y que tú aprecias y tú pagaste el precio para tener ese algo. Entonces ese algo fue apartado de los demás. Los demás siguen allá en el supermercado siendo exhibidos, pero ese no, ese tú te lo llevaste, ahora es tuyo, ahora tiene una existencia, si se puede decir así, especial porque fue apartado. Eso significa ser santificado. La gente a veces no entiende este concepto porque piensa que ser santificado es como ser una persona impoluta, una persona perfecta que ya nunca comete errores. Y claro que cometemos nosotros errores, claro que nos confundimos, claro que todavía tropezamos y cometemos pecados y estamos en ese proceso de crecimiento y de perfeccionamiento. Pero tu libertad, hermano, tu libertad ya la pagó el Señor. Tú ya fuiste apartado, así como ese ejemplo que acabo de poner, tú fuiste apartado, fue pagado el precio por ti y tú ya no estás dentro del montón. Tú eres alguien especial en la mesa de Dios. Ahí te ha puesto Dios, te ha limpiado con la sangre y te ha hecho plenamente libre y te ha hecho hijo y te ha hecho heredero y coheredero. Entonces, ¿por qué vamos a retroceder? ¿Por qué vamos a meter la velocidad de retroceso? ¿Por qué vamos a dar pasos para atrás si nosotros ya fuimos libres? ¿Será que un cristiano debe sentirse esclavo de algún vicio? Por ejemplo, un vicio muy común, el cigarrillo. Cristianos que ya han venido a los pies de Cristo están con aquel asunto he visto yo personas que siguen luchando con el cigarro y dicen, no puedo, pero ¿saben una cosa? Ya el Señor los hizo libres, ya el Señor te hizo libre del vicio del cigarro. O sea, ¿por qué? Porque ese vicio, por eso se llama vicio, es un hábito destructivo, recurrente. Eso es la definición de vicio, un hábito destructivo y recurrente. Es una prisión, es una cadena, pero si tu cadena ya te fue quitada, si tu prisión ya fue abierta, las puertas de la prisión están abiertas, solo sal de la prisión y ya está. Así de sencillo. Ya el Señor te hizo libre. Es aquí en la cabeza donde tenemos que cambiar el chip y tenemos que empezar a creer plenamente la palabra de Dios. Y ahí la persona empieza a decir, oh, ya fue pagado el precio, ya fui santificado, ya fui apartado, ya soy libre. Entonces, bueno, ya. Y ya está, toma la decisión. Tan sencillo como eso.
El enemigo te quiere vender algo grande, te quiere decir, no, tú no puedes, porque te tengo atado, porque tienes herencias de maldición. No, ya él está vencido. Hace 2000 años el Señor pagó el precio para que tú fueras libre plenamente. Jesús también fue tentado por el diablo. La Biblia dice que Jesús fue tentado como todo hombre, solo que él nunca pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Eso está en Hebreos 4:15. Claro que el Señor se compadece de nosotros. Claro que el Señor empatiza con nosotros y nos entiende. Él no es ajeno. Él no, hay personas que dicen, no, es que, ¿cómo va a entender Dios? ¿Cómo va a saber Dios lo que yo siento? ¿Cómo va a saber que siento oprimido el pecho? ¿Cómo va a entender Dios que soy débil, humano, soy pequeñito? Ni tiempo tiene de atenderme. Todo eso es un error. Dios tiene todo el tiempo del universo para atenderte personalmente. Te conoce por nombre y te conoce por apellido. Ya mandó a su hijo y su hijo ya pagó el precio para la libertad, para que no sientas esa opresión en el pecho, para que no sientas depresión, para que no sientas ganas de dejar de vivir. Tú ya fuiste libre para tener una vida plena. Tú ya fuiste libre del vicio del cigarro, ya fuiste libre del vicio del licor, ya fuiste libre del vicio del sexo desordenado, ya fuiste libre de pasiones desordenadas, ya fuiste libre de una boca mal hablada, ya fuiste libre de la mentira, ya fuiste libre del fracaso, ya fuiste libre de la pobreza, ya fuiste libre de toda enfermedad. Entonces, ¿por qué no tomar lo que es tuyo? No es por tus méritos, te quiero aclarar, es por los méritos de Cristo. Nosotros a veces caemos en la tentación, a veces pecamos, pero Jesucristo fue probado en toda tentación y salió aprobado. Él sí salió ganador. Por los méritos de él es que obtenemos toda esa gran bendición. Hay personas que dicen, no, cuando yo ya me componga y entonces yo ya no peque y entonces yo ya esté perfecto, entonces ya voy a buscar a Dios porque a mí no, yo no me comprometo porque me da miedo fallarle a Dios. Perdóname, estás atrasado en noticias, ya le fallaste, ¿qué tiempo? Y le seguirás fallando, y yo también. No es porque seamos perfectos y no fallemos que el Señor nos dio nuestra herencia, nos la dio por gracia. Y era la palabra gracia, lo he repetido 1,000,000 de veces en este foro. La palabra gracia es prima hermana o casi hermana de la palabra gratis. ¿A cuánto les gusta cuando van al supermercado que hay un rótulo que dice gratis? Usted inmediatamente voltea a ver y dice, ¿gratis qué? ¿Verdad? ¿Dónde me van a cobrar? Porque ya siempre es una trampa. En la compra de tal producto llévese gratis. No, ahí te lo están cobrando. Pero Jesucristo no hizo eso. Jesucristo no dijo, si tú pagas tal precio, entonces yo gratis te voy a dar la salvación. No, al contrario. Él lo que te pide es, dame tus pecados. Dame tu mala vida completita con todos sus defectos. Y yo te voy a dar a cambio la salvación. Eso es gratis. No hay gato escondido, no hay trampa, no hay engaño, no hay estafa. ¿Él qué necesidad tiene de estafarnos? Al contrario, somos su creación muy amada. Él se dio por nosotros para redimir a su propia creación que había fallado y ahora Él está contento de que tiene a su creación de vuelta otra vez, aquellos que creen en Él. Si no creemos en Él, pues seguimos en la misma condenación que ya estábamos, ¿sí? Entonces, actualízate en tus noticias. Ya eres libre. El Señor pagó el precio. Él venció toda tentación. Él te dio la salvación gratis. Él te dio la libertad espiritual gratis. Él te puso por encima de tu enemigo. El enemigo está bajo la planta de tus pies. Vencido. Di conmigo, Jesucristo me dio una victoria completa. Jesucristo me dio una victoria completa. Las escrituras relatan la firmeza de Jesús en el desierto ante la tentación. Ya no vamos a repetir eso porque lo acabamos de predicar hace poco. Sabes tú que Jesucristo pasa por 1, 2, 3 tentaciones del diablo en el desierto. Aprendimos en esa lección que es muy diferente, ¿sí? La prueba que la tentación. La prueba es aquello a lo que Dios te mete, Dios la permite, Él es el maestro que te pasa la prueba, así como pasa el maestro los exámenes a sus alumnos, Él
bondadosamente nos pasa la prueba. ¿Para qué? Para que salgamos aprobados, para enseñarnos, para ver si ya aprendimos, para ver si pasamos al otro grado. Para eso manda las pruebas, no para destruirnos. Pero el enemigo viene y nos tienta. ¿Para qué tienta el enemigo? Para que caigamos en pecado, para que retrocedamos, para destruir nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fe, para alejarnos de Dios. Entonces ves la diferencia entre prueba y tentación. La prueba no es algo que tú puedas escoger, si la quiero o no la quiero, nadie te pregunta. Es como cuando el maestro te pasaba el examen, tú no le puedes decir al maestro, maestro, fíjese que hoy si no viene con ganas de hacer examen, otro día, muchas gracias. No, el maestro te ponía el examen y te decía no vaya a copiar y se ponía enfrente a ver si alguien copiaba y les daba un tiempo, nos daba un tiempo limitado para poder entregar la prueba. Porque se suponía que todo el mes él se había pasado enseñándonos, todo el mes nos había dado lecciones, todo el mes nos había dejado tareas. Entonces, si nosotros habíamos hecho la tarea, si habíamos estado presentes en clase, si por lo menos una leidita le hubiéramos dado nosotros a la lección, entonces hubiéramos sacado un buen punteo y entonces éramos aprobados. Así fue como tú y yo ganamos grado por grado hasta llegar hasta donde llegamos. Si no nos hubieran pasado las pruebas, ahí estaríamos todavía en parvulitos, ¿verdad? No tendríamos ninguna preparación. Gracias a Dios por las pruebas. Jesucristo fue enviado por el Espíritu, dice aquí la palabra, al desierto. ¿Para qué? Para ser probado. Era su prueba, ¿verdad? ¿Qué le pidió el Espíritu? Que se apartara de la gente. Bueno, ¿hizo caso sí o no? Claro que hizo caso. Entonces ya empezó a ganar la prueba. El Espíritu Santo le dijo, vas a ayunar, no vas a estar comiendo estos 40 días. ¿Y qué hizo Jesucristo? Ayunó. Pues otra vez prueba ganada, ¿sí? Obedeció a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo el Padre con él? Estaba preparándolo para el inicio de su ministerio. Luego iba a estar en medio de mucha gente, luego iba a estar rodeado de gente enferma, iba a necesitar ese poder que el Señor le iba a dar ahí en el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo en el desierto. Dios nos manda muchas veces a la prueba para que ahí tomemos aquellas armas espirituales que nos van a servir para ayudar a otros, para vencer en nuestra vida. Entonces, agradezcamos la prueba. Si estás pasando por una prueba, agradécele a Dios. Santiago dice, tengan por suma alegría cuando se encuentren ustedes en diversas pruebas, porque esa prueba va a traer a ustedes paciencia, porque no les va a faltar nada, porque van a ser cristianos completos. O sea, Él nos está diciendo, confirmándonos que es buena la prueba. Pero en medio de la prueba del desierto, Jesús también fue tentado por Satanás. Eso, la tentación, a diferencia de la prueba, tú sí puedes elegir si la aceptas o no la aceptas. La tentación te es presentada. El diablo te la va a presentar como algo bonito, como algo atractivo, como por ejemplo decirte, hoy tienes hambre, porque no te haces unos panes ahí con esas rocas, ya que tú eres, si eres el Hijo de Dios, ya estabas sembrando la duda. Entonces, ¿cómo venció Jesucristo la tentación 1, la tentación 2 y la tentación 3? Pues las venció a través de la palabra. Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, está escrito, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La misma palabra que Jehová le habló a su pueblo Israel cuando le dice, yo los pasé a ustedes por el desierto para ver qué había en sus corazones. Y a ustedes les mandé maná, ese alimento que sus papás no conocieron. Yo se los mandé, ustedes sí lo conocieron, para que ustedes aprendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mismo pueblo de Israel que fue probado 40 años en el desierto y al que le dio Dios esa palabra, la misma palabra Jesús la toma y a través de su prueba de 40 días, siendo tentado por Satanás, él le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿de qué me sirve a mí memorizar la palabra? Me sirve como arma cuando yo sea tentado. En el momento que yo soy tentado por el enemigo, yo puedo decidir si caigo en la tentación o no caigo. Si digo sí a la tentación o digo no a la tentación. Si le creo al enemigo o le creo a la palabra. ¿Y qué fue lo que hizo el enemigo? ¿En qué consistía la tentación de Satanás sobre Jesucristo en ese momento? No era que fuera pecado que él hiciera panes de unas rocas. Claro que lo podía hacer. Apenas unos días después él estaba convirtiendo el agua en vino, ¿se recuerda usted? O sea que no había pecado en que él convirtiera las rocas
en piedras. El pecado era dudar del Padre. ¿Qué sembró, qué quería sembrar Satanás en el corazón, en la mente de Jesucristo? Duda. Si eres el Hijo de Dios, a ver si la relación anda tan bien, a ver si no te falla, a ver si no te deja morir aquí de hambre en el desierto. O sea, estaba sembrando la duda. Y si Jesucristo le hubiera hecho caso a Satanás, hubiera terminado haciéndole caso al diablo y no caso al Espíritu Santo. ¿Quién fue el que lo llevó al desierto a Jesucristo? Pues el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que le dijo que ayunara? Pues el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que le dijo que convirtiera las rocas en panes? Satanás. Ahí dijo Jesucristo, no, Señor. Aquí sí no. Tú decides si accedes a la tentación o no. Satanás se va a acercar a ti en medio de la prueba y te va a susurrar en el oído y te va a decir, Dios te abandonó, no te quiere, no sirves para nada. Duda. Él va a tratar de sembrar duda, ¿sí? Entonces, tú vas a decidir si aceptas lo que Satanás te está diciendo o si lo rechazas. ¿Cómo se hace para rechazar al diablo? Se recuerda a uno de la palabra y la cita y la hace suya. Por ejemplo, si el Señor ya te sanó a ti o alguien oró por ti en medio de la enfermedad y sentiste alivio y dijiste, ya me sanó el Señor, y a los pocos días otra vez viene un dolorcito, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a creer a Dios que te sanó o le vas a creer al dolorcito? Ahí tienes tú que aferrarte a la promesa de Dios y entonces te recuerdas que dice en la palabra de Dios, por sus llagas yo ya he sido sanado. Entonces agarras, retomas tu fe, retomas bien, te aferras bien a la promesa de Dios y no sueltas tu sanidad y te mantienes firme en tu sanidad. Entonces el enemigo no siembra en ti la duda. Esto se puede aplicar a todas las áreas de la vida, por ejemplo, la economía. Si te va mal un mes y te quitan el trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dudar de Dios? ¿Vas a poner en tela de duda que eres un bendito de Jehová? No, tú vas a decir, esta es una prueba, pero yo no voy a caer en la tentación de renegar, de ponerme triste, no voy a caer en la tentación de deprimirme, de dejar de ir a la iglesia, de dejar de conectarme porque me siento deprimido. No, yo no voy a caer en esa tentación. Yo voy a estar firme, que en la palabra de Dios dice que seré como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa promesa es mía, así que el día de mañana ya voy a tener un trabajo y ya voy a estar ganando plata otra vez. No hay problema. No caes en la tentación de dudar de Dios. Esto lo puedes aplicar en tu economía, en la salud, en las relaciones familiares, en tu diario vivir, cualquiera que sea tu situación. Aférrate a las promesas de Dios, son tuyas, tú eres heredero, ya el Señor te hizo libre para ser pleno y feliz. No caigas en la tentación de creer otra cosa. Este es entonces, mis hermanos, el pensamiento, la reflexión de la palabra que yo quería compartirles el día de hoy. Yo quiero que tú en este momento, junto conmigo, te presentes delante de Dios y le des gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por nuestras pruebas, porque nos van a sacar aprobados. No caigamos en la tentación para que no seamos reprobados. No le creamos al diablo, no le creamos a las circunstancias, no le creamos a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia concupiscencia. Creámosle a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios ya te dio la victoria. Cierra tus ojos un momento conmigo. Padre, gracias, porque en medio de la prueba, aunque sea fea, aunque sea desagradable, aunque a veces asuste, Señor, tú estás con nosotros. Tú estás conmigo, Señor, díselo. Tú estás conmigo. Yo no voy a caer en la tentación de dudar de que tú estás conmigo. Yo no voy a pensar que me dejaste y me abandonaste. Yo no voy a pensar que me estás castigando, Señor, porque yo soy tu hijo, soy tu hija. Y no estoy por mis méritos delante de ti, sino por los méritos de Jesucristo. Yo te pido siempre perdón por mis pecados cada día en el nombre de Jesús. Hoy una vez más te pido perdón por mis faltas, mis pecados, mis rebeliones. Y yo me aferro a tu gracia, yo me aferro a tu protección, yo me aferro a tu promesa, Señor, de que tú eres mi
Tú eres, Señor, mi roca, tú eres el que levanta mi cabeza, tú eres mi escudo, tú eres mi escondedero, tú eres mi provisión, tú eres mi sanador, tú eres mi libertador. Ya pagaste el precio de mi plenitud, el precio de mi libertad. Mi enemigo ya fue vencido hace 2000 años y yo estoy pleno en ti. Yo creo firmemente en tus promesas y no caeré en la tentación de creer otra cosa. En el nombre poderoso de Jesús, espero lo mejor de ti y sé que de ti recibiré lo mejor, Señor. Lleno mi espíritu de ánimo, lleno mi corazón de esperanza, porque tú, Señor, eres aquel al quien alzo mis ojos y recibo mi provisión. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por pagar el precio. Gracias, Jesucristo, por hacerme acreedor de esta plena libertad en la cual me mantengo firme. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.